Estimados estudiantes, bienvenidos a este laboratorio del curso de Introducción al Cálculo. En esta oportunidad aprenderemos a modelar gráficamente funciones polinómicas y analizar su monotonía. Para eso entonces esperamos que ustedes aprendan a modelar gráficamente una función polinómica a través del apoyo de Excel, a que sepan también interpretar el modelo gráfico de una función polinómica a fin de que puedan establecer conclusiones relevantes desde el punto de vista científico y por último que sepan utilizar lenguaje computacional a fin de poder analizar diversas situaciones. Bien, en este sentido, tenemos una actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar de manera tutorial. Esto quiere decir que ustedes van a tener la posibilidad de poder revisar el laboratorio cuantas veces lo requieran para posteriormente realizar la actividad de carácter individual. Bien, la situación dice así. En la industria de alimentos, realizar un eficiente manejo sanitario del ganado bovino resulta clave para el bienestar del animal y para la cadena productiva agroalimentaria. En este contexto, según un informe de la FAO, controlar el parasitismo en terneros de 0 a 3 meses es una labor muy importante, ya que si no se lleva a cabo, el animal podría verse expuesto a los siguientes síntomas: diarrea, pérdida de la elasticidad de la piel producto de la deshidratación, aumento del abdomen, tos seca cuando los parásitos atacan los pulmones, edema subglosiano, que es una masa blanda y fría bajo la piel de la mandíbula, y otros síntomas asociados. Para prevenir esta situación, es común la administración de fármacos que mantengan niveles activos del medicamento en el plasma sanguíneo por lo menos durante 6 horas. En la fase productiva, se cuenta con un plantel de 5 terneros de un mes de edad, los cuales están siendo tratados con 100 miligramos de un medicamento cuyas concentraciones plasmáticas se muestran a continuación. Tenemos una tabla. En esta tabla se muestra, ¿cierto?, el instante en el que se realizó la observación. El instante está medido en horas. Aparece la concentración plasmática en función del tiempo, medida en miligramos por litro. Y acá aparece una concentración plasmática que debiera medirse en gramos por litro. En función de esta situación, entonces, nos solicitan una serie de requerimientos. Primero, que describamos utilizando el lenguaje matemático las variables involucradas. Posteriormente, usando Excel, a través de fórmulas, obtener la concentración plasmática del medicamento en los instantes t igual 5, 7 y 8 horas, luego de haber sido suministrado este medicamento, y dejar los datos con 2 decimales de manera automatizada. Por otra parte, nos piden generar una nueva columna donde se muestre la concentración plasmática para cada instante, pero en gramos por litro. Establecer el dominio recorrido de la función usando editor de ecuaciones. Utilizar Excel para graficar la concentración del fármaco en gramos por litros en función del tiempo, usando la línea de tendencia, el modelo matemático algebraico y todos los elementos que permitan relacionar de manera correcta las variables. Posteriormente, efectuar el cálculo de las variaciones medias en el respectivo dominio de la función y utilizar esas variaciones medias para lo que ya sabemos, ¿cierto? Caracterizar la monotonía y la concavidad de la función que modela la concentración del fármaco en función del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, comenzaremos. Para partir, lo primero que tenemos que hacer es tomar esta tabla y llevarla a Excel. Por lo tanto, vamos a abrir Excel y se nos va a abrir un libro en blanco. Yo tengo otro sistema operativo probablemente distinto al de ustedes, por lo tanto, la interfaz con la que van a ver mi video no va a ser la misma que van a tener ustedes en el caso de que no tengan el sistema operativo que tengo yo, pero pese a eso es muy similar. Bien, entonces vamos a tomar la tabla, seleccionamos la tabla completa, botón derecho, copiar, y esto lo vamos a llevar a
Excel. Nos situamos en la celda A1 y colocamos botón derecho y pegar. Se nos ha pegado la tabla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es seguir paso a paso lo que nos están solicitando. Entonces, lo primero, describir, utilizando el lenguaje matemático, las variables involucradas. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dos variables, la variable t y la variable cpl de t, ¿cierto? Bien, esas variables que acabo de escribir con el teclado las tenemos que escribir, pero usando el editor de ecuaciones. Por lo tanto, nos vamos a ir a la parte superior de nuestro Word, vamos a ir a insertar, en el extremo derecho aparece ecuación y vamos a insertar una ecuación. Entonces, donde tenemos t, vamos a insertar una ecuación. Esa ecuación nos va a entregar una visualización donde vamos a escribir t. Bien, t. ¿Qué es t? Y tenemos que describir la variable. T entonces es el tiempo de exposición del organismo al fármaco. Biológicamente, ese es el concepto que debemos utilizar. Tiempo de exposición del organismo al fármaco medido en horas. CPL de t, por otro lado, lo vamos a escribir de la misma manera. Ecuación CPL de t. Y CPL de t es la concentración plasmática del fármaco medida en miligramos por litro. ¿Ya? Eso es lo que tenemos respecto a nuestras variables. Nosotros acá podemos agregar algunos elementos, como por ejemplo que el medicamento es probablemente algún medicamento específico, si nos dieran el dato, o la cantidad de medicamento, porque acá nos dicen, ¿cierto?, que son 100 miligramos del medicamento. Entonces nosotros podríamos decir acá concentración plasmática de 100 miligramos de un fármaco, ¿ya? Para que lo podamos precisar. Bien, con esto estamos ok con la letra A. Posteriormente nos dicen, usando Excel y sus respectivas fórmulas, obtenga la concentración plasmática del medicamento en los instantes t igual 5, t igual 7 y t igual 8 horas, luego de haber sido suministrado el medicamento. Bien, volvemos a Excel, ya tenemos nuestra tabla, vamos a agrandar un poco acá, y nos piden, fíjense ustedes, la concentración al instante 5, 7 y 8. Por lo tanto, tenemos que situarnos acá en la fila 6, botón derecho, insertar una fila. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar la cantidad a la quinta hora. Y en la celda A8 colocamos séptima hora y luego octava hora. Esto nos va a servir para saber que allí también tenemos que encontrar algunas imágenes que aún no vamos a poder encontrar. Vamos a marcar la tabla completa, nos vamos a ir acá a la parte superior y le vamos a dar que nos marque todos los bordes para que queden de forma homogénea. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestros datos, nos vamos a la celda A1, dejando presionado el mouse, nos movemos a la celda B1 y arrastramos hasta la celda donde está la información de la fila número 7, o sea, toda esa información. Nos vamos a insertar. En insertar vamos a insertar un gráfico, como lo vemos acá, de dispersión. El primero, de dispersión. Le damos insertar e inmediatamente va a aparecer ahí un gráfico. ¿De acuerdo? Bien. Con nuestro gráfico, nosotros lo que vamos a hacer es, lo primero, asignarle el nombre a las variables. Por lo tanto, nos vamos a ir acá a diseño rápido,
Con el botón derecho del mouse ustedes también pueden hacer esto, o aparece también un signo más al lado del gráfico para poder hacer lo que estoy haciendo yo. Y acá lo que nos interesa es asignarle nombre a las variables. Entonces vamos a coger este diseño. Este diseño bastante simple, pero que nos permite darle un nombre a las variables. Entonces recordamos que t era el tiempo de exposición del organismo al fármaco. Esto, perdón, está medido en horas. Y luego tenemos nuestra otra variable, que es CPL de T, concentración plasmática en función del tiempo. Esto es la concentración plasmática de 100 miligramos de un medicamento. Bien, ahí está. Podemos seleccionar estas líneas y eliminarlas para que se vea de mejor forma la información. Le podemos agregar un título, aunque con las variables que tenemos la verdad es que el título no es necesario, se explica sola la información. Y esto lo podemos correr a la parte inferior para que no nos obstaculice el gráfico. Esto lo podemos agrandar. Ahora viene la parte medular y más interesante de este laboratorio. Cuando ya tenemos la información presentada acá, esto lo podemos agrandar un poco. Cuando ya tenemos la información presentada, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dar botón, vamos a hacer clic en los puntitos que aquí aparecen y vamos a apretar el botón derecho del mouse. Y dentro de las opciones vamos a seleccionar agregar línea de tendencia. Cuando nosotros agregamos la línea de tendencia, inmediatamente vemos que aparecen distintos modelos matemáticos: exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, potencial, media móvil. Nosotros hasta el momento solamente hemos trabajado con el lineal y las polinómicas, por lo tanto vamos a centrar allí nuestro estudio. ¿Y cuál va a ser nuestro factor o poder de decisión acá? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es determinar el modelo matemático que mejor se ajusta a los datos que explican el fenómeno que estamos estudiando. Nosotros ya tenemos algunos conocimientos de base, como por ejemplo que una función lo que hace es relacionar las variables para así poder predecir determinada información. Y también sabemos que en esa relación las variables interactúan. En la interacción que se da entre las variables, nosotros vamos a observar siempre ciertos márgenes de error, porque como es una predicción, evidentemente pueden haber ciertos márgenes de error. Cabe señalar que nosotros vamos a estar en algunos casos prediciendo información en base a datos que en teoría no tenemos. Por lo tanto, en esa interacción se dan ciertos errores. De hecho, si observamos la curva, el dato observado es el que yo estoy mostrando acá, el primero que tengo acá. Ese es el dato observado. Pero si yo veo, hay una distancia entre la curva y ese dato. Lo mismo ocurre acá, por ejemplo. Hay una distancia entre ese dato y la curva. Lo mismo ocurre acá, lo mismo ocurre acá. Esa distancia y la sumatoria de esas distancias, en definitiva, me permiten determinar los márgenes de error asociados al modelo que yo voy a escoger. Y nosotros acá vamos a hablar de un concepto que es bien importante y que posteriormente en estadística lo vamos a retomar, que es el coeficiente recuadrado, el coeficiente de variación de la función, el coeficiente de correlación. Nosotros acá, si yo elijo un modelo lineal, yo le puedo pedir que me presente la ecuación de ese modelo lineal, que es esta la que le estoy mostrando acá. Eso. ¿Ok? Y también puedo pedirle a esto que me entregue el R cuadrado asociado al modelo. Este R cuadrado asociado al modelo es el coeficiente de variación, el coeficiente de correlación
Y este coeficiente de correlación me dice en qué medida la variable dependiente está explicada por la variable independiente. Y para ser más preciso y para que lo dejen registrado en sus apuntes, este coeficiente R cuadrado, que es un valor que fluctúa entre 0 y 1, me permite a mí decir en qué medida la variación de la variable dependiente está explicada por la variación de la variable independiente. Nosotros sabemos que la variable dependiente varía o se comporta según es el comportamiento de la variable independiente. Pues bien, esa variación, esa diferencia en el comportamiento, está explicada por este coeficiente R cuadrado que fluctúa entre un valor 0 y 1. Mientras más cercana sea a 1, el valor de este coeficiente, mayor precisión va a haber en la predicción del modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros acá tenemos un modelo lineal, por lo que acabamos de ver. Pero si yo me muevo, por ejemplo, un modelo polinómico, Excel le llama polinómico a aquellas funciones de grado entre 2 y 6. Si yo me muevo a una función de grado 2 y le pido que me presente el gráfico, aquí me lo presentó, fíjense que me arroja un gráfico muy distinto al anterior. De hecho, el gráfico es este. Ahí está. Ese es el gráfico. Y la curva, si ustedes se fijan, esa es lineal, la que teníamos, esa es polinómica. Fíjense cómo varía el ajuste de la curva a los datos que nosotros tenemos. Esa es lineal, esa es la polinómica. También observen cómo cambia el R cuadrado. El R cuadrado acá tiene un valor de 0,97 en una lineal. Si nos movemos a la polinómica es de 0,99. O sea, ¿qué quiere decir ese 0,99? Quiere decir lo siguiente. La variación de la concentración plasmática de 100 miligramos de un medicamento está explicada en un 99,97% por el tiempo de exposición del organismo al fármaco medido en horas. Mientras que en un modelo lineal, la variación de la concentración plasmática de 100 miligramos de un medicamento está explicada en un 97,94% por la variación del tiempo de exposición del organismo al fármaco medido en horas. Eso quiere decir que si nosotros tenemos que escoger qué modelo se ajusta mejor entre uno lineal y uno polinómico de grado 2, pues es el polinómico de grado 2 el que mejor se ajusta. ¿Bien? Entonces, nosotros este modelo lo podemos seguir ajustando. Eso es muy importante que lo sepamos. Podemos seguir ajustando grado 3, 0,9998, grado 4, 1. R cuadrado igual 1, si ustedes se fijan acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la variación de la concentración plasmática de 100 miligramos de un medicamento, en este caso, para este modelo de grado 4, está explicada en un 100%, 100%, por la variación del tiempo de exposición al fármaco medido en horas. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que trabajar con algún modelo, trabajaríamos con este modelo porque es el modelo que nos ofrece mejor predicción, mejor margen de predicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover acá las leyendas del gráfico, lo vamos a mover para acá, lo dejamos ahí. Y lo que vamos a hacer a continuación es precisamente lo que nos pide el enunciado. El enunciado nos pide que nosotros podamos predecir o estimar la información para la quinta hora, para la séptima hora y para la octava hora. Estos valores van a ser estimados y los vamos a estimar con el modelo que tenemos acá.
Entonces, antes de continuar, vamos a hacer aquí un ajuste en los nombres asociados a las variables, porque nuestra variable ahí se llama CPLDT, concentración plasmática en función del tiempo. X no existe, pues nuestra variable es T. X tampoco, T, T y T. Este es nuestro modelo con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la imagen acá. Para encontrar esta imagen, nosotros vamos a utilizar una suerte de ecuación, una fórmula. En Excel tenemos que considerar que nuestras celdas, la posición de nuestras celdas, son las variables. Por lo tanto, si ustedes se fijan, yo acá tengo la columna A, la columna B, y los datos específicos se ubican en ciertas celdas de acuerdo a las filas. Por lo tanto, por ejemplo, acá estoy ubicado en la celda B2. Si me ubico acá, estoy en la celda B5. Y si me ubico acá, estoy en la celda B6, que vendría siendo esa. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a encontrar la imagen. Vamos a encontrar CPL al tiempo 5. Y mi tiempo 5 está en la celda A6. Por lo tanto, yo para encontrar la imagen acá, voy a evaluar la función en 5. Pero para evaluar la función, voy a tomar mi modelo. Mi modelo, acuérdense que es este. Y este modelo lo voy a usar de la siguiente manera. Pongan atención. En la celda donde queremos encontrar la imagen, diremos igual paréntesis menos 0,002 por t a la cuarta, pero t es nuestro valor 5 y nuestro valor 5 está ubicado en la celda A6. Entonces yo pincho la celda A6 y eso lo elevo a 4. ¿Ok? El Excel automáticamente reconoce que estoy diciendo 5 a la cuarta más 0,0248 por, pincho de nuevo la celda, elevado a 3 menos 0,0875 por, pincho la celda, al cuadrado, menos 0,0992 por la celda, más 1,386. Cuando verifico que tengo mi fórmula escrita de manera correcta, le doy Enter y me encuentra la imagen, que automáticamente en el gráfico se ajusta. 0,5525. ¿Cómo nosotros podemos saber si este valor es correcto o no es correcto? Bueno, para eso tenemos que entender un poco cómo es el fenómeno. Nosotros sabemos que cuando tomamos un fármaco, la dinámica de absorción del fármaco en el organismo implica que la concentración plasmática va disminuyendo conforme avanza el tiempo. De esta manera entonces es esperable que el valor al tiempo 5 sea inferior que al tiempo 4, ¿cierto? Y superior que al tiempo 6. Eso es básicamente. Bien, nos queda encontrar la imagen para el tiempo 7 y el tiempo 8, pero no vamos a hacer lo mismo, porque ya tenemos la fórmula. Entonces solamente nos ubicamos en la celda B6, o sea acá, y decimos con nuestro teclado Control C, se va a marcar la celda, nos vamos a la celda B8, que es donde queremos la imagen en 7, y decimos Control V, y se pega el valor. Y luego pinchamos la celda de abajo, fíjense que esto sigue todavía activo, pinchamos esa celda y decimos Control V.
e inmediatamente se actualiza la información y le damos Enter. Al darle Enter, la tabla vuelve a la normalidad. Si nos situamos en el valor de la celda B8, nos vamos a fijar que se marca en la barra de fórmulas la celda A8, que es precisamente el valor de t igual 7. Si por el contrario nos vamos a la celda B9 y marcamos la fórmula, se marca la celda A9, que es precisamente el valor de t igual 8. Con esto nosotros ya tenemos nuestra tabla completa, con toda la información, ¿de acuerdo? Y lo que nos pide acá el documento es que nosotros dejemos esta información con 2 decimales de manera automatizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, volvemos acá. Vamos a seleccionar solamente con el mouse los valores comprendidos entre B2 y B9. Para eso solamente hacemos clic en B2, un clic, no doble clic, un clic, y arrastramos el mouse hacia abajo hasta la B9. Nos vamos a la parte superior del Excel y nos pide acá aumentar decimales o disminuir decimales. Si aumentamos los decimales, claramente va a aumentar, cosa que no necesitamos, pues necesitamos dejarlos con 2 decimales. Entonces disminuimos para dejarlo con 2 decimales. ¿De acuerdo? Bien. Antes de finalizar esto, tenemos que darnos cuenta de un detalle muy importante. Y ese detalle no es menor. El detalle es el siguiente. ¿Podemos tener a la octava hora una concentración plasmática de menos 0,5? ¿Podemos tener ese valor? La verdad de las cosas es que no podemos tener ese valor, porque la mínima concentración del medicamento en el plasma sanguíneo, ¿de cuánto es? De 0 miligramos por litro de sangre. Por lo tanto, ese valor, que es predictivo, a nosotros no nos sirve, porque sabemos que a la octava hora ya no queda fármaco en el plasma sanguíneo. De hecho, ese valor negativo nos indica claramente que ya no hay fármaco disponible. Por lo tanto, ese valor nosotros no lo vamos a utilizar de esa manera, sino que lo vamos a utilizar como un 0. Y en esa celda reemplazamos por 0. Ahí. 0 miligramos del medicamento por litro de sangre a la octava hora. Pues si bien teóricamente nos entrega un valor negativo, nosotros sabemos que en la realidad ese valor negativo no existe. Bien, ahora sí, esto que está en rojo lo vamos a dejar así tal cual y vamos a copiar la información. Para copiar la información seleccionamos los datos de la tabla, podemos decir control C o bien copiar y eso lo llevamos al Word y en el Word nos vamos a saltar acá un par de espacios y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Nos vamos a ir a pegar, parte superior, pegar, y lo vamos a pegar como imagen, así. ¿Por qué como imagen? Porque si fuese una tabla muy grande, se nos va a descuadrar, y para que eso no ocurra, entonces lo pegamos como imagen. Luego, seleccionamos la imagen y la centramos. Y ahí va a quedar la información que nos solicita. ¿De acuerdo?